provisión que tenía. Dice que en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron. ¿Qué se piensan ustedes que habrá pasado con un ejército muerto de hambre? ¿Habrán podido luchar? ¿Habrán podido defenderse? Cuando nosotros no comemos de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos, lo más probable es que comencemos a desnutrirnos espiritualmente. Que empecemos a pasar hambre y que estemos flacos, que estemos raquíticos espiritualmente hablando. Y cuando realmente tengamos que salir a la batalla, vamos a estar flacos, vamos a estar faltos de fe, vamos a estar faltos de oración, vamos a estar faltos de confianza en Dios. Que este pasaje nos pueda servir hoy para que realmente abramos nuestros ojos espirituales y que como iglesia entendamos que no podemos dar lugar a la rebeldía en nuestro corazón. Y cuando algo de rebeldía sale de mi corazón, sale de mi deseo interno de desagradar, de desobedecer a Dios, puede ir a Dios y no dejar crecer esa rebeldía en mi corazón. Sigue el relato, retomo en el 7, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en el llano de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Cuando no estás espiritualmente bien, te transformás en un cobarde espiritual. Huís de las responsabilidades, huís del ser testigo, huís como aquellos discípulos de Jesús, que estando Jesús en la peor hora de su prueba, le seguían de lejos. Y lo más triste que hay en la vida cristiana es ver a un cristiano que le sigue de lejos. Alguien que no se la juega, alguien que no está dispuesto a dar testimonio de Cristo donde trabaja, donde estudia, en su familia. Si pasa eso en tu vida, es que hay que revisar algo de tu conducta, de tus formas, de tu forma de hablar, de tu forma de tratar a los demás. Quizás no estás fuerte espiritualmente y te sale, te aflora la carne cotidianamente. No podés retener eso de decir una mala palabra. No podés retener eso de tener malas actitudes, de tratar mal a los demás. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nuestras vidas de ir transformando y cambiando aquellas cosas que nos molestan. Y ir robusteciendo nuestra vida espiritual para que realmente no huyamos como lo hizo este ejército. Este ejército estaba raquítico, este ejército tenía hambre, este ejército lo que menos pensaba en ese momento era defender a su rey. Lo primero que querían hacer es ver si podían encontrar un buen asado, una buena bebida. Y muchas veces nosotros somos así. Entonces prendieron, versículo 9, al rey
y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequía, delante de sus ojos. Y también degolló a Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia. Es un año. Cuánta tristeza y desazón al ver a un hijo de Dios que no sigue sus caminos, que termina ciertamente avergonzado por los demás. Muchas veces, y Dios nos libre de juzgar, porque no somos quienes para juzgar, pero quienes no han visto en algún momento algún siervo de Dios, algún hijo de Dios apartado, y quizás como aquel hijo pródigo que no le quedó otra que ir a comer de la comida de los cerdos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos cuidado de no terminar en la misma manera. Dice la palabra que le quitaron sus ojos. Y cuando nosotros damos lugar a la rebeldía en nuestro corazón, estamos dando lugar a que el diablo nos ciegue espiritualmente. Y podría traer a los jóvenes que hicieron en estos días atrás esa obra donde había 4 personas que estaban atadas al pecado. Porque dice la palabra de Dios que le sacaron sus ojos y le ataron con grillos al rey. El rey de Jerusalén, el rey del pueblo de Dios, el rey que necesitaba ser un representante delante de todas las otras naciones como el representante de Dios, estaba atado de pie y de mano y ciego. Había sido humillado delante de los demás. El diablo lo que va a hacer con un hijo de Dios en rebeldía es cegarlo espiritualmente y es atarlo con grillos. Al mundo ya lo tiene atado con grillos. El mundo está sujeto al pecado. No tiene salida en el poder de la sangre de Cristo. No tiene salida en el poder de la cruz que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Pero es triste cuando un hijo de Dios llega a estar en esa situación. Dios nos libre a cada uno de nosotros de tener que llegar a esa situación por no haber optado por la mejor opción, por no haber elegido en el momento que pequé arrepentirme, reconocer delante de Dios. Quizás tenga que reconocer delante de un hermano, decirle: hermano, perdoname. Pero no, dejé crecer esa raíz de amargura, esa falta de perdón, esa actitud desleal. Dejé crecer el pecado en mí, y ese pecado dejó de ser un pecado, un simple pecado, para pasar a ser una vida de permanencia en el pecado. Y el diablo, ¿qué logró hacer con un hijo así? Cegarlo y atarlo. Alguien que no sirve para los propósitos gloriosos que Dios tiene para nosotros. No fuimos capaces de decir, como decía la canción, por eso recurro a la canción. ¿Cómo dice la canción en un momento acerca del antídoto? Necesito de su antídoto. ¿Qué es un antídoto? Un remedio. Un remedio. Gracias que podemos reír al antídoto. Y el antídoto, ¿saben cuál es? El arrepentimiento. Si el médico me da una receta con un antibiótico y yo nunca voy a la farmacia a comprarlo,
sangre de Cristo nuevamente siga siendo eficaz para limpiarnos. Amén. Primera Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no está diciendo el pecado, yendo a Adán y Eva o yendo al momento donde yo por primera vez me entregué a Cristo. Está diciendo, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. O sea, el perdón de Dios está de continuo delante de nuestros ojos. Y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a limpiar. Si vos en el momento que hiciste ese acto, te pedís perdón al Señor, el Señor te limpia automáticamente. La sangre de Cristo no se agota. Bendito sea el nombre de Dios. Que la sangre de Dios, la sangre de Cristo sigue siendo eficaz para el perdón de los pecados. No es lo que nos tenemos que convertir de nuevo. Tenemos que recurrir a ese antídoto. Y ese antídoto nos va a limpiar para que podamos retomar nuevamente la senda correcta. No permitamos, hermano, que el diablo nos ate con ellos y nos deje ciegos. Que nunca ninguno de nosotros llegue a ese momento de no saber dónde está fallando. Porque el diablo lo que quiere es ver los hijos de Dios que estén atados y que estén ciegos. Porque un hijo de Dios atado y ciego no sirve a los propósitos de Dios. Y por último, dice la palabra de Dios en ese mismo versículo, y lo puso en la cárcel hasta el día en que, tristemente, Sedequías murió. ¿Y qué decía Santiago? Que el pecado, cuando se deja de crecer, da a luz la muerte. Y estamos en la misma condición que la de Sedequías cuando hemos dejado crecer el pecado en nuestra vida. Y no me quiero meter en el trámite de si la salvación se pierde o no se pierde. La palabra de Dios dice que si tu pecado crece, das a luz la muerte. Si hemos dejado que nuestra vida se acomode al pecado y me he convencido de que vivir de esta manera es lo que puedo hacer, tendremos que replantearnos nuestra vida cristiana. Quería leerles una versión en 2 Pedro 2:19, para que entendamos un poco lo que causa el pecado y que vivamos esclavos del pecado. 2 Pedro 2:19 dice, le prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. ¿Escucharon? Dice, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Quien no puede dejar de dejarse dominar por el pecado es esclavo del pecado. Y nosotros hemos sido llamados a libertad. Los hijos de Dios hemos sido llamados a ser luz. ¿Y cómo podríamos ser luz si vivimos en pecado? Dios nos libre de dejar crecer el pecado en nuestras vidas.